Buenas, buenas. Bueno, en esta ocasión te vengo a traer lo que es un tutorial, una guía de principiante a experto con lo que es tu lavadora de doble tina. Ya he subido algunos videos anteriormente de cómo funciona, pero a la gente les quedó algunas dudas en los comentarios, así que voy a tratar de responderlas la mayor posible o las que anoté aquí en mi cuaderno, ¿no? Básicamente, la primera duda y la central de todo esto, ¿cómo lavar con esta lavadora? Pues bueno, directamente no hay un tutorial o una serie de pasos a seguir de manera en específico, ya que puede que para mí yo al echar la ropa y echarle jabón ya esté limpia y ya, ¿no? A otra persona puede que no, que la eche la lavadora, le eche jabón, luego le eche el agua, la eche a lavar y luego le eche suavizante y la echa a lavar y ya, ahora sí ya está limpia. Pues bueno, te vengo a traer lo que es una guía que encontré en internet por si la quieres seguir, es una recomendación, aunque si no la quieres seguir, si le puedes quitar o si le quieres quitar pasos o si le quieres sumar pasos, ya será cuestión tuya, ¿no? Y pues bueno, iniciando con lo que es esta guía, vamos a empezar con los 5 puntos. Bueno, aquí yo tengo 5 puntos. El número uno es el prelavado o el inicio. En esta fase solamente vamos a necesitar de lo que es agua y jabón. ¿Qué consiste en esta fase? Pues bueno, solamente vamos a echar agua en lo que es la lavadora y vamos a mezclar detergente hasta alcanzar el nivel necesario de agua y espuma. Esto consiste en lo que es el prelavado y el inicio, ¿vale? Pasamos al nivel número 2 o al punto número 2, que consiste en el lavado. Una vez que hayas alcanzado lo que es la mezcla de agua y detergente en tu lavadora, yo te recomendaría meter lo que es la ropa para que ésta se limpie con la ayuda de la agitación, ¿vale? Aquí te recomendaría lo que es no saturar de ropa lo que es tu lavadora. ¿Por qué? Porque hay un par de situaciones que podrían afectar tu lavadora, dañarla a largo o mediano plazo, ¿no? Número uno, si tiene mucha ropa la lavadora, la ropa no se va a mover muy bien dentro de la lavadora, por lo tanto va a provocar que no se lave de manera correcta, ¿vale? Ese es uno de los puntos. Número dos, si llenamos de la lavadora con mucha ropa, esto puede hacer que el motor se fuerce y si lo hacemos muchas veces, pues podemos dañar lo que es el motor y asimismo dañar la lavadora y que por lo tanto ya no te funcione. Así que aquí te recomendaría poner una cantidad un tanto baja, media de ropa. Ya dependerá un tanto de tu experiencia, ¿no? Pasamos al tercer punto, el drenado y el primer centrifugado. Aquí vamos a poner la lavadora en modo de desagüe y mover la ropa mojada o húmeda a la centrifugadora, ¿vale? ¿Esto para qué? Para quitar la mayor parte del jabón que se haya quedado impregnada en la ropa, ¿vale? Esto es la fase número 3. Pasamos a la cuarta fase, que es el enjuague. Dentro del enjuague vamos a necesitar solamente agua limpia y suavizante. El suavizante es opcional, ya que te vengo a traer otra opción para todo esto, ¿vale? Vamos a llenar lo que es la lavadora con agua limpia. Vamos a echar un poquito de lo que es suavizante, solamente un poco. No vayas a echar 10 litros dentro de la lavadora. Y te digo que es opcional porque hay una mejor alternativa a todo esto, que es el vinagre blanco, ¿vale? El vinagre blanco también puede funcionarte como suavizante, aunque también te podría funcionar como lo que es limpiador. Ya dependerá si lo quieres ocupar o no, pero si lo quieres ocupar te recomendaría más el vinagre blanco para limpieza. Hay dos, o al menos aquí en México yo conozco dos vinagres blancos. Uno que es para hacer comida y el otro que es un tanto como para limpieza, ya que es un tanto más fuerte o más puro o más concentrado, como lo quieres ver tú, ¿no? Vamos a activar lo que es la lavadora con la ropa y esta mezcla de ya sea vinagre y agua o agua y suavizante, te digo el suavizante en bajo nivel, ¿vale? Y ya, pasamos a la quinta fase, que es el centrifugado final. Una vez que ya hayamos cumplido todos los pasos anteriores, pasamos al centrifugado final y ahora sí vamos a tender la ropa o a secarla. Dentro del centrifugado final solamente vamos a ocupar drenar el agua de la lavadora y pasar la ropa mojada o húmeda a la centrifugadora, pero ahora será para su último centrifugado. Después de esto vamos a tener pues, alternativas dependiendo de tu presupuesto, ¿no? Si eres aquí de México, pues después de centrifugar la ropa vamos a tenderla en algún lazo, se cuelga la ropa y se pone a secar al aire o al ambiente, ¿no? Hay algunos lugares donde ya se exprimida lo que es la ropa, la mueve a la secadora y pues ahí se seca, ya nada más la plancha o la mueve a su guardarropas y listo. Te digo, aquí ya dependerá de tu preferencia o de tus posibilidades. Esto en cuestión a lo que es el lavado, cómo se lava y demás, ¿vale? Ahora, pasamos a un punto bastante determinante dentro de este video. Tú te lo puedes saltar, no te lo puedes saltar, dependiendo de lo que tú quieras, ¿vale? Te vengo a traer lo que son recomendaciones para salvaguardar tu vida, de tu lavadora, que te dure muchos años y demás, ¿no? Como primera recomendación tengo el no llenar al 100%, ya sea tanto de agua como de ropa. Como ya lo vimos o ya lo mencioné en un punto anterior, si la llenas al 100% de ropa, pues la ropa no se va a mover bien, no se va a lavar bien y al mismo tiempo puedes hacer que esto cause un force en el motor y se dañe a medida
mediado o largo plazo. En cuanto a lo que es la cuestión del agua, no llenarla al 100%, ya que como se va a estar moviendo, el agua bota para arriba y si la dejas esa agua ahí arriba, pues puede causar hongo, que la ropa se apeste y demás, ¿no? Así que te recomendaría llenar la lavadora un 80-70% del agua, donde llega más o menos lo que es el filtro de las pelusas, más o menos por ahí, ¿vale? Como segundo punto dentro de las recomendaciones, yo te recomendaría dejar abierta lo que es las tapas de las lavadoras al terminar su uso, ¿vale? Ya sea del apartado de donde se echa la ropa, así como del apartado donde se centrifuga. ¿Por qué? Ya que como acabamos de utilizar lo que es la lavadora, ahí mismo se quedan restos de agua, humedad y demás, y si esta las tenemos con las tapas, no va a tener algún lugar donde salga la humedad, se va a encerrar ahí y a mediado largo plazo puedes crear algas ahí, que se apeste la ropa o cuestiones así. Así que mi recomendación es que una vez que la hayas acabado de utilizar, las dejes destapadas las tapas, ya serán unas cuantas horas o un día, dependiendo pues del lugar en donde vivas, ¿no? Yo las dejo sin las tapas unas 4 o 5 horas, ya que se haya evaporado el agua, pues ahora sí la cierro con total normalidad, ¿vale? Pasamos al tercer punto en cuanto a lo que son las recomendaciones, que es el usar detergentes líquidos. No es que tengas prohibido el usar detergentes en polvo o detergentes en barra, como lo quieres ver tú, sino que mi recomendación es utilizar jabones líquidos, ya que los otros dos o las otras presentaciones suelen dejar residuos dentro de la lavadora y a mediado largo plazo como que generan una costra de mugre o cuestiones así, y si no se limpia, pues al mismo tiempo puede apestar tu ropa y que no la limpie con la mayor eficiencia posible, ¿no? Así que este sería el tercer punto. Pasamos al punto número 4, que mi recomendación es hacerle mantenimiento de manera periódica. Mínimo una vez al año y recomendable 2 veces al año. Que, aunque esto va a depender mucho si la usas con mucha frecuencia o con poca. Pero mínimo mi recomendación es una vez al año y ya recomendable 2 veces al año o más dependiendo pues del uso de cada quien, ¿no? Pasamos al quinto punto, que es usar la tapa de la centrifugadora. Hay muchas personas que piensan que la tapa o la rejita que nos aparece en la centrifugadora es de adorno, no sirve de nada, pero esta es una herramienta muy importante dentro de la lavadora, ya que esta va a hacer que la lavadora al momento de centrifugar la ropa no salga volando y por lo tanto caiga en el ducto donde está el motor y que se atore o se dañe. Por lo tanto, esa tapa es muy importante. Hay personas que incluso ya hasta la perdieron, pero es muy importante. Yo te recomendaría utilizarla. Tal vez no al 100% de veces, pero la mayor parte que vayas a llenar lo que es la tina de centrifugado, sí la utilizas, ¿vale? Y bueno, pasamos al punto 6 dentro de lo que son las recomendaciones, y aquí yo te recomendaría poner lo que son los detergentes desde el inicio y luego la ropa, ya que la gente lo que hace es, tiene su lavadora, echa la ropa, luego echa el agua y luego echa el detergente, provocando que el detergente se quede hasta arriba y no llegue hasta el fondo donde está la ropa pues un tanto más sucia, o que no se disperse bien el jabón, ¿vale? Mi recomendación es poner tu lavadora, sacas toda la ropa, echas agua, echas el detergente, la echas a andar para que se cree espuma y ahora sí echas la ropa, ¿vale? Esa es mi recomendación. Pasamos al punto número 7, que es al momento de terminar. Esta es una recomendación opcional, tú la puedes optar o no, dependiendo de tu gusto, ¿no? Es inclinar lo que es la lavadora un poquito para que el agua se libere, ya que como tal vez pusiste mucha agua, el agua brincó hacia arriba y se quedó arriba estancada, así que al momento de inclinarla, pues el agua por ese grado de inclinación tiene la tendencia a bajar y pues no se queda húmeda mucho tiempo tu lavadora, ¿no? Aunque esto dependerá mucho del tipo de piso, ya que aquí en la casa como que el piso no está nivelado y cuestiones así, eso podría afectar a mi punto, pero pues tal vez en tu casa el piso está bien hecho y pues todo bien, ¿no? Así que este punto te lo podría saltar. Pasamos al punto número 8, que es usar vinagre blanco tanto para la ropa como para la lavadora. Este es un método para cuidar tanto la ropa como la lavadora. Eso es lo que me quiero dar a entender, ¿no? Usar el vinagre blanco. El vinagre blanco, para la gente que no lo sepa, puede servirte como un tanto como para detergente, como para algún sistema como de suavizante. Asimismo va a cuidar lo que es tu lavadora, ya que ese mismo vinagre blanco va a hacer una limpieza interna de tu lavadora, provocando que tal vez no necesites hacerle mantenimiento tan frecuentemente a lo que es tu lavadora, ¿no? Y bueno, pasamos a lo que son las dudas frecuentes dentro de esta lavadora.
Pasando a lo que son las dudas frecuentes dentro de esta lavadora, me puse a optar a lo que son los comentarios más vistos o los más preguntados en los videos que he hecho en cuanto a lo que es esta lavadora centrifugadora, ¿no? Número 1, ¿lavar y centrifugar se puede hacer al mismo tiempo? Sí, pero creo que depende más un tanto de la marca de tu lavadora, aunque sí se puede hacer al mismo tiempo, ¿vale? Número 2, ¿se puede llenar la lavadora con agua ya sea de la manguera o con cubetadas o botes? La respuesta es sí, sí se puede llenar, no hay ningún problema. Número 3, ¿se puede lavar la ropa con poca agua? Pues directamente sí. Este tipo de lavadoras no tienen como un sensor de mínimo de agua, sino que pues funcionan con cualquier agua. Incluso funcionan hasta sin agua. Tú la puedes echar a andar sin agua y vas a ver que empieza a girar. Cosa que con otras lavadoras no pasaría, ¿no? Pero lavar la ropa con poca agua sí, sí se puede. Número 4. ¿Cuánta ropa cabe? Pues esta es una pregunta un tanto va a depender, ¿no? Ya que no es lo mismo la ropa que utiliza tal vez un mecánico a la ropa que utiliza alguien que se dedica a hacer ejercicio o la ropa de algún oficinista. Aquí ya va a depender un tanto de la lavadora. Básicamente la ropa que le cabe es la capacidad que viene en la caja o en las especificaciones de tu lavadora. Si tu lavadora es 11 kilos, pues la que te quepa ahí, ¿no? 13 kilos, pues hay 21 kilos, pues la que te quepa ahí. Viene especificado en el instructivo. Pero un número en específico de prendas no sabría decirte, ya que depende de la tela, depende de la marca, etcétera, ¿no? Número 5. ¿Cómo se enjuaga la ropa? Pues aquí hay dos respuestas. Directamente lo podemos hacer dentro de la tina de lavado. Solamente vamos a echar la ropa con agua limpia y un poquito de lo que es vinagre blanco o suavizante. Se echa ahí a andar, así se enjuaga la ropa y listo. También tenemos la opción 2 que con la tina de centrifugado. Esta es una funcionalidad que tiene la tina de centrifugado donde ponemos la ropa y tiene una como conexión de agua o alguna palanquita para mover y lo que hace es caerle un chorrito de agua a toda esa ropa y va a ir cayendo, ¿no? Tenemos la ropa aquí, el chorrito cae por aquí, haciendo o provocando que el agua caiga desde arriba hasta abajo y de esta manera se enjuague la ropa dentro de la tina de centrifugado. Ya dependerá tú cuál quieres utilizar. Número 6. ¿La manguera debe de estar a nivel del suelo? Pues sí, directamente ya sea que quieras centrifugar o drenar el agua de la centrifugadora, la manguera debe de estar a nivel del suelo. ¿Qué se refiere esto? Pues que la manguera de drenaje debe de estar tirada al suelo. No tiene bomba para subir el agua, no tiene bomba para lanzar el agua a presión. No, solamente debe de estar la manguera de drenaje en el suelo, acostada, tirada en el suelo, etcétera. Número 7. ¿Por qué no se centrifuga la ropa? Pues bueno, aquí hay varios puntos. Número 1. Puede que la ropa esté mal acomodada, puede que los amortiguadores de tu lavadora ya no funcionen o se hayan salido de su lugar. Pueden haber muchísimas posibilidades, pero la más frecuente ante todas estas es como que la ropa está mal acomodada. Si no se centrifuga tu ropa, solamente sácala, acomódala un poquito de mejor manera y ya debe de empezar a hacer lo que es el giro a máxima velocidad, ¿vale? Número 8. ¿Cómo se detiene el nivel del agua? ¿Tiene algún cerrado en automático? Pues no. Directamente aquí el nivel del agua lo mides tú, ya sea que pongas una manguera, que conectes la manguera de la lavadora, tú abres la llave y la cierras cuando tú creas que ya es necesaria toda el agua que tiene, ¿vale? El ingreso o la detención del agua va a depender del usuario. Número 9. ¿Dónde se pone el detergente? Pues esta es una duda muy frecuente dentro de mis videos y básicamente el detergente va directo en la tina. Te digo, estas lavadoras, tú pones la tina donde se va a lavar la ropa, pones tu detergente, tu vinagre blanco, lo que tú quieras utilizar y va directo a la lavadora, ¿vale? O a la ropa donde tú lo quieras utilizar, pero va directo. No tiene algún compartimento en especial o en específico para esto, va directamente a la lavadora. Duda número 10. ¿Qué tan buena es esta lavadora o qué tan bien lava? Pues bueno, esto también va a depender mucho de las personas, ya que no es lo mismo la mugre que genera alguna persona tal vez que se dedica a lo que es la mecánica, que su ropa se llena de grasa y demás, a una ropa que tal vez ocupe alguna persona que haga ejercicio y demás, ¿no? ¿Qué tan bueno lava o qué tan bien lava? Pues ya va a depender un tanto de ti o de tus necesidades. Si tú eres una persona que su ropa se ensucia mucho, esta opción no es en específico para ti. Yo te recomendaría una que supuestamente son las que mejores lavan, que son las chaca chaca, ¿vale? Así se les conoce aquí en México y son este tipo de lavadoras que son muy resistentes, muy buenas, supuestamente, casi no fallan, pero solamente lavan, no centrifugan la ropa, pero son muy buenas, supuestamente, ¿vale? Y pues si tu ropa es tal vez así para niños de la escuela, tú que vives en el trabajo día a día de oficinista y demás, tal vez sea una mejor opción esta para ti, ¿vale? Te digo, va a depender un tanto de las personas y pues esta respuesta pues es dependiente
depende de cada quien. En mi caso, pues yo aquí ando de aquí para allá, no hago tareas muy exigentes o cosas que dediquen mucha mugre a la ropa y demás, así que para mí está bastante bien. Y bueno, pasamos al último punto que yo quiero hablar acerca de esto, que es la conexión directa del agua o el flujo del agua dentro de este tipo de lavadoras, ¿vale? Hay muchas personas que dicen que el agua se sale de la lavadora, que el agua se sale de la centrifugadora, que cómo funciona esto, que cómo funciona el otro. Pues bueno, aquí te vengo a traer lo que es un diagrama de el flujo del agua dentro de esta lavadora, ¿vale? Tenemos lo que es la tina del lavado o de la lavadora. En medio tenemos una conexión que cierra o abre y cierra lo que es el ducto del tapón de la lavadora, y del otro lado tenemos la tina de centrifugado conectado directamente a lo que es el drenaje. Así funciona solamente esto. Tenemos las dos tinas. Una de estas dos tinas está controlada por la palanquita o la perilla que permite el flujo del agua al drenaje o el cerrado del agua al drenaje. La tina de centrifugado está conectada directamente al drenaje, por lo que si quieres utilizar la tina de centrifugado, directamente debes de tener lo que es la manguera de drenaje al nivel del suelo, ¿vale? La lavadora o la parte de la tina de lavado, mientras la perilla esté en lavado normal o en lavado pesado, no va o no debe de salirse el agua por ningún motivo, a menos de que ese sello que tenemos ahí abajo esté dañado o se haya roto o esté obstruido por algún objeto que se haya ido de la lavadora, ¿vale? Pero así es el flujo del agua dentro de esta lavadora. Espero se dé a entender este video, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video haya sido entendible, haya resuelto algunas dudas que hayas tenido con esta lavadora. Me tardé mucho, hay muchas cuestiones que anoté dentro de los videos que pude rescatar, pero si tienes alguna duda puedes dejarla dentro de los comentarios. Trataré de responderla a la brevedad. Y pues ya, ¿no? Básicamente esto ha sido todo. Una disculpa por hacer el video bastante largo y tal vez un poco entendible, o no sé si lo entendiste al 100%. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.